En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de bondad, que nos des su Espíritu Santo. Hoy estaremos, Dios mediante, reflexionando sobre algunos de los milagros de tu Hijo Jesucristo, que para el pueblo de Dios son muy importantes, pero que a veces nos quedamos simplemente con la sanación de un enfermo y no vamos al fondo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a penetrar en aquello que nos quisiste comunicar en todos y cada uno de esos milagros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos viendo ya desde que empezamos a trabajar el Nuevo Testamento cómo la primera acción especial que hizo Jesús fue en una sinagoga expulsando un mal espíritu que se ve que tenía afectada a toda la sinagoga. Y después, a partir de esto, vimos también problemas espirituales del pueblo. Estar poseído de un mal espíritu es tener un mal espiritual. No son malos espíritus raros que se meten, sino todo espíritu que tenemos por dentro y que es contrario al Espíritu Santo, lo que es el desamor. Entonces, odios, egoísmos, ambiciones, orgullo, rencores, rabias permanentes, una cantidad de espíritus que a veces poseen el corazón de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Y entonces Jesús en la sinagoga hace la expulsión de un mal espíritu que tiene prácticamente dominado a todo el mundo. Y con eso veíamos que a veces desde la ideología, incluso religiosa, se podría estar manejando un mal espíritu. Utilizar el nombre de Dios, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para tratar de poner a Dios al servicio nuestro y a la gente que camine según nuestros intereses, utilizando la religión. Eso puede ocurrir en cualquier entidad religiosa en el mundo. También sabemos que en la iglesia a veces ha ocurrido que se maneja el evangelio y algunos párrafos de la Biblia, etcétera, pero para mantener un pueblo sometido, un pueblo que se siente pecador, lleno de necesidades y nos buscan y nosotros aparentemente ofrecemos lo que necesitan, pero estamos quizás en el fondo desviando su corazón de la misericordia de Dios. En eso no me voy a expandir más por el momento. Lo único recordar que en una sinagoga Jesús cura a un hombre que tenía una mano enferma y estando el sábado lo cura, pero primero lo pone en la mitad y le pregunta a la gente, ¿qué se debe, qué se debe hacer el sábado? ¿Sanar o dejar enfermo? ¿Dar la vida o la muerte? ¿Hacer el bien o el mal? Y ellos no le contestaron. Y entonces delante de todos lo curó. Y con eso ya los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo a ver cómo acababan con Jesús. Luego nos fuimos en otro gesto especial que tuvo Jesús ya fuera de la nación, ya no en el mundo de las sinagogas y el mundo religioso de Israel, sino que se fue al otro lado del lago, de cara a las naciones. Y allí tuvo también otra curación de un hombre poseído de mal espíritu. Pero aquel hombre, como se nos dice, que era rebelde, que lo amarraban y se desamarraba, pero que se golpeaba el mismo, que vivía en los cementerios, es decir, como un muerto en vida. Cuando Jesús lo confronta y le pregunta quién eres, dice, soy legión porque somos muchos. Y hablábamos que legión representa la fuerza militar. Así se llamaba la fuerza militar del Imperio Romano en todas las provincias en donde estaba el imperio dominando. Entonces, llamarse legión
poníamos el ejemplo, es como si ahora dijéramos, se llama batallón. Es un lenguaje militar. Y le dice, le pide el favor, arrodillado y en nombre de Dios, le pide el favor que no lo retire de la región, que lo deje entrar a unos cerdos. Y entonces Jesús lo autoriza a que entren los cerdos. Y decíamos que los cerdos para los judíos es algo impuro, para el mundo entero representa la economía. Y entonces decir que entra el mal espíritu en los cerdos es mostrar que la economía del mundo está manejada por un mal espíritu. A los que manejan los grandes emporios, los grandes mercados, los medicamentos, los bancos, todas estas entidades financieras, lo que les gusta y les interesa a ellos es agrandar su capital, enriquecerse cada vez más, y es una asociación que cada vez va acumulando más poderes. Y ese es el sentido de los cerdos. Y lo que Jesús quiere decir con ese relato es que al salvar al hombre tiene que haber grandes sacrificios económicos. Y es una cosa que es bueno que la tengamos presente hoy en día, que hay tanto mal y que cada vez se va viendo más grave la situación. Porque cada que pasa una semana van apareciendo formas nuevas de manejar las armas, de manejar el poder, de utilizar la droga, de robarse a los niños para drogarlos y venderlos. Es decir, la cantidad de corrupción que hay, eso está también muy organizado. Y lo que buscan es riqueza, poder, acumular. Ya lo decíamos al principio, construir la torre de Babel. Y Jesús, cuando cura a aquel hombre, a ese endemoniado que estaba, el endemoniado de Gerasa, el que estaba invadido del espíritu Legión, cuando lo cura, terminan los cerdos en el abismo, o sea, el sacrificio de la economía. Y viene la gente a buscar a Jesús y ven cómo quedó el hombre, recuperado, sentado, bien vestido, en sano juicio, y ven cómo quedaron los cerdos en el acantilado y le dicen a Jesús, váyase de aquí, no lo queremos. Es decir, de las dos cosas prefieren salvar los cerdos, aunque siga hundido el ser humano. Y eso lamentablemente es un problema espiritual profundo que permanece en la humanidad, que se busca más salvar la economía y sobre todo las grandes economías más que la vida del ser humano, de las comunidades y de los pueblos. Todo el mundo quisiera ver a la gente bien, pero pocos están dispuestos a sacrificar de sus bienes para humanizar la vida de los otros. Eso es lo que nos representa aquella curación tan extraña de los cerdos que dicen que eran 2000 que se fueron a un acantilado. Por supuesto que ese relato no es un acontecimiento histórico, sino una reflexión teológica sobre la situación del mal espíritu que se maneja en la economía, en la política, en la industria a nivel mundial. Mire que aquel hombre apenas se curó, le dice a Jesús que quiere ir con él. Es decir, que lo ingrese al grupo de los 12. Y Jesús le dice que no, que vaya él a predicar lo que le ha ocurrido en toda la Decápolis, es decir, en la organización civil del Imperio Romano, Decapolis, 10 ciudades. Con eso hacemos más o menos el resumen de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pero yo les había dicho que ahora quería que analizáramos también otras curaciones, otros milagros de Jesús, para que veamos el sentido profundo. El Señor no quiere salvarnos a través de milagros. Los milagros no son para salvarnos.
Los milagros son para mostrar la actitud interior y la manera como Dios actúa en nosotros, para transformarnos, para que aprendamos a conocerlo a Él, a amarlo, a amar al prójimo y de esa manera dar los pasos para que la salvación que Él ofrece tengamos un espíritu que la acoja. Entonces, no es salvarnos por el milagro, es salvarnos por el amor. Cuando buscamos a Jesús por el milagro, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, nos volvemos mendigos del poder de Dios. Yo sé que usted puede, Señor, yo sé que usted me salva, yo sé que usted me libra de este problema que tengo, yo sé que usted me ayuda a conseguir lo que necesito y entonces somos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Entonces no somos discípulos, sino mendigos. Lo que Él quiere es discípulos de su amor, que el amor de Jesús, su misericordia, su ternura, aquel que lo llevó hasta cargar la cruz por nosotros, que ese amor nos seduzca y que le digamos, Señor, quiero aprender a vivir de esa manera. Amar a Dios y amar al prójimo de la forma que tú nos amas, de la forma que tú nos quieres, nos perdonas, nos ayudas, nos humanizas en la vida para yo también humanizar mi vida y ayudar a humanizar la vida de otras personas. O sea, ahí seríamos discípulos que queremos cargar con Jesús la cruz a la cual nos invita a que carguemos. No nos obliga, no nos forza, nos invita a cargar la cruz. Vamos a mirar otras sanaciones, otras curaciones que aparecen en los evangelios y que creo que con los ejemplos que hagamos hoy tomamos mucha mayor claridad de cuál es el sentido de estos milagros. Entonces, vamos a abrir el Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado utilizando más cercanamente. Entonces, vámonos con el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 7. Bueno, para entrar en este capítulo 7, vamos a leer una cosita del capítulo 6, pero no lo vamos a leer completo. De esto también ya en algún momento hemos hablado. En el capítulo 6 de Marcos se nos comenta lo que llamamos la primera multiplicación de los panes. Eso no es una curación, eso no es eh, aliviar a un enfermo. Eso es calmar otro tipo de necesidades, el hambre. Se nos dice que llegaron de una misión, iban de dos en dos, no tenían nada que comer y entonces, porque había mucha gente, y entonces no les daba tiempo para comer, cogieron un barco y se fueron a otro lado. Y al llegar a otro lado, le llegó a la multitud al otro lado. Y entonces hay un diálogo que es interesante y que nos dice, Señor, despídalos, que es que ya está demasiado tarde. Entonces, que se vayan a sus casas y que se compren ellos de comer. Y entonces Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Ah, tenemos que ir nosotros a comprarles y a darles a ellos. Con 200 denarios no alcanzaría. Y entonces le dice el Señor, ¿y ustedes qué tienen? 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y 2 peces es lo que ellos llevaban para el fiambre, porque ellos se habían ido a pasear a un lugar solitario. Y entonces Jesús les está mostrando lo que ellos tienen, los 5 panes y los 2 peces. Y entonces
nos dice ahí que los compartieron sentados en grupos, en pequeños grupos, y alcanzó para todo el mundo y sobraron 12 canastos. Ahí está el primer relato de lo que llamamos la multiplicación de los panes. Quiero que quede muy claro al final de ese relato, dice de esta manera: recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastas. Los que comieron eran 5.000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Miremos, la gente se sació. Nos dicen que eran 5.000, que sobraron 12 canastas, pero no hay ningún comentario de la gente. Eso que la gente diga, milagro, alcanzó para 5.000. Uy, aquí hay, no, nada, ningún comentario. A veces, con algunas curaciones, con algunas sanaciones, sí está el comentario y le dan gloria a Dios y decían, ¿qué es esto, por Dios, que se esté produciendo este milagro? Aquí nada, como si hubiera sido la cosa más normal de esta vida, que esos 5 panes y 2 peces alcanzaran para todo. Y después va a haber una segunda multiplicación. Pero antes de ver la segunda multiplicación, veamos lo que yo les decía en el capítulo 7. En el capítulo 7 empieza a decirnos cómo es la costumbre de los fariseos de comer, de banquetear. Entonces dicen que ellos se lavan primero a las manos, se lavan el cuerpo, hacen abluciones, hacen una cantidad de ritos de purificación antes de sentarse a comer, por si de pronto algo durante el día los había vuelto impuros. Y le critican a Jesús de que Jesús y los discípulos no están haciendo esos ritos, no se están lavando como es obligatorio, de esta manera, de la otra, en fin, no cumplen los ritos. Y entonces le dicen a Jesús, ¿por qué no cumplen los ritos? Y entonces Jesús les dice, hipócritas, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ustedes siguen un montón de mandamientos, normas y ritos, pero olvidan lo principal que manda Dios, la misericordia. Ustedes son capaces de abandonar al papá y a la mamá que se mueran de hambre, diciéndole que ustedes el dinero lo consagraron en el templo y entonces que ya no los pueden atender. ¿Cómo es posible que abandonen a sus papás porque dieron el dinero en el templo? Entonces Jesús les está cuestionando a ellos ese tipo de costumbres. Es mucho más importante la vida de las personas que las ofrendas rituales al culto. Eso está en el capítulo 7. Y ahí dice también una cosa que es bueno que la tengamos presente. Dice que no hay nada que entre en el cuerpo que haga impuro al hombre. O sea, que eso que dicen que no se puede comer cerdo, que no se pueden comer animales que tengan estas condiciones, que sean impuros, eso no es importante para Dios. Nada de lo que entre en el organismo hace impuro al hombre, porque eso entra, y Jesús lo dice de esa manera, y termina en el sanitario. Dice, lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que sale del corazón del hombre? Rencores, venganzas, liturgia, perdón, liturgia digo yo, qué bobada lo que me digo. Ojalá eso no se grabara, pero es una bobada. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Ambiciones, orgullo, lujuria, envidias, etcétera. Todo eso sale del corazón del hombre y lo hace impuro. Entonces, ahí tenemos un contexto de que se nos está hablando de las comidas de los fariseos y ya se nos ha hablado de la comida de los discípulos de Jesús, que los discípulos de Jesús, ¿cómo es la comida? ¿Cómo alimentan al pueblo? Compartiendo cada uno lo poco que tiene.
a partir de 5 panes y 2 peces, que va generando todo un proceso de compartir comunitario, se alimenta una comunidad y sobra. A diferencia de estos que tienen un montón de ritos y ritos para poder estar purificados en una comida y que sea una comida agradable a Dios. Entonces son caminos muy distintos. Después de ahí va, ahí en el, espera un momentico, que no me quiero saltar un pedacito. En el versículo 24, o sea, después de ese diálogo que tuvo con los fariseos sobre la forma de comer los discípulos, en el versículo 24 hay una mujer que le pide a Jesús que le sane su hija que está con un mal espíritu. Y aquí sí lo voy a leer. Desde allí se puso en camino, estoy en 7:24 del Evangelio de Marcos. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de Fenicia. Le pedía que expulsara de su hija al demonio, o sea, el mal espíritu que tenía. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella le replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que caen de la mesa de los niños. Y la mujer él le dijo a la mujer: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a su casa y encontró a la hija acostada en la cama y el demonio le había salido. Este relato es muy interesante porque volvamos a recrearlo. Jesús se va al extranjero, a la región de Tiro y Sidón, pero definitivamente no se fue como misionero. O se fue a descansar o se fue a huir. En todo caso, no iba como misionero. Tanto que una mujer extranjera se dio cuenta que él llegó y fue a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. En el Evangelio de Mateo, eso lo cuentan mucho más duro todavía. Dice que los discípulos le dijeron a Jesús: atiéndela, atiéndela, que ya viene aquí gritando y es mejor que la atiendas para que se vaya. Y él les dijo: únicamente he venido a las ovejas perdidas de Israel. O sea que eso era la misión como lo estaba haciendo Jesús, con las ovejas perdidas de Israel. Y entonces ahí es cuando llega la señora, ¿cierto? Y le dice: cure a mi hija que está con un mal espíritu. Y él le dice: la comida es para los hijos y no para los perros. Y ella entonces le insiste, ¿cierto? Que los niños comen lo que cae de la migaja de los señores. Y dice: mujer, qué grande es tu fe. Hago la relación con el de Mateo por esa primera parte, que nos damos cuenta que el que tuvo un cambio fue Jesús, no la mujer. La mujer vino buscando a Jesús y Jesús, cuando le dijo que no, ella insistió. Ella sabía que lo que Jesús estaba ofreciendo le podía servir a su hija, aunque fuera extranjera. Y él como que muy radical en que no, y ella muy radical en que sí. Y cuando le menciona lo de los perritos, Jesús alcanza a comprender y le dice: mujer, qué grande es su fe, que se haga como tú dices. Esta mujer fue, digámoslo de esta manera, el instrumento que utilizó Dios para que Jesús ampliara sus horizontes y que no se quedara únicamente en Israel, sino que mirara que en el mundo entero
había mucha gente también poseída de malos espíritus. Es decir, gente o llena de rencores, de odios, de maldad, o llenas de complejos, llenas de depresión, con locuras, esquizofrenias, con mucha cantidad de enfermedades del espíritu, que también en el extranjero. Y a partir de ese día, Jesús comenzó a predicar el Evangelio y a curar gente también en el extranjero. Antes, recordemos al hombre de mal espíritu, ¿cierto? Que lo curó y le dijo, vaya usted, vaya usted. Ahora sale Jesús también a ir a recorrer los pueblos extranjeros. Estamos en el meollo de la actividad de Jesús, que Jesús escuchó a una mujer, no la quería escuchar, pero ella le insistió y la escuchó. Y cayó en cuenta que a través de esa mujer, Dios Padre le estaba hablando a Jesús y le estaba ayudando a ampliar su horizonte. Y miren lo que pasa después de hablar con esta mujer. En el versículo 11, perdón, sí, en el versículo 31 nos dice que después Jesús salió a la región de Tiro, pasó por Sidón y se retiró al lago de Galilea, atravesando los montes de la Decápolis. No, bueno, está yendo por el extranjero. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo. No era mudo del todo, sordo y tartamudo. Eh, y le suplicaron que pusiera las manos sobre él, que lo curara. Él lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en el oído, en los oídos, y después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, ábrete, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Lo mismo que el leproso aquel, que le dijo que no hablara, pero ¿quién se aguanta? El leproso habló, aquí también estos hablaban. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Mire, aquí la gente sí comenta, se admiraban. En la multiplicación de los panes no hubo ningún comentario, aquí sí. Y dicen que se le abrieron los oídos y se le aflojó la lengua. Y a partir de aquí hace una segunda multiplicación de los panes. Miremos que ya había hecho una primera y la primera, que está en el capítulo 6, es en el territorio de Judá, en el territorio de Israel. Este es en el extranjero. Aquí está en el extranjero curó al sordo y en el extranjero hace la segunda multiplicación de los panes. ¿Y cómo es el relato? En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían que comer. Llamó a los discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a la casa en ayunas, desfallecerán por el camino. Y entonces le dijeron, aquí estamos en despoblado, ¿de dónde vamos a sacar? Casi que repitiendo lo mismo de la primera multiplicación. Y le preguntó a ustedes cuántos panes tienen. Dijeron 7. En la otra tenían 5. Aquí tienen 7. Ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a los demás. Ellos los sirvieron a la gente y también tenían unos pescaditos, los bendijo y los mandó que los sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos, recogieron las sobras,
7 canastos. La primera vez eran 12, ahora son 7 canastos y eran 4.000 personas. Los despidió y enseguida embarcó con los discípulos y se dirigió al territorio de Dalmanuta. Sigue por el extranjero. Pero quiero que hagamos ya la comparación. Una primera, multiplicación de los panes, que ahí no aparece la palabra multiplicar, sino que simplemente cogió unos pocos panes que alcanzaron para una gran multitud. Y aquí la segunda en el extranjero. En la primera sobraron 12 y en la segunda 7. Usted dirá, pero ¿qué importancia tiene esto? Leamos lo que viene en el versículo 11, que esto es muy importante. Estamos en Marcos capítulo 8, versículo 11 y siguientes. Mire, salieron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús, pidiéndole para ponerlo a prueba una señal del cielo. Mire, le están pidiendo una señal del cielo. ¿Qué significa eso? Un milagro. Pero ¿cómo es posible que esto le pidan un milagro si ya hizo allí una multiplicación de los panes, aquí acaba de hacer otra? ¿Y por qué le están pidiendo milagros? Es que no vieron lo que pasó. Lo que pasa es que están buscando lo que nosotros llamamos milagro, una cosa sobrenatural. Y eso nos muestra que lo que había ocurrido la primera vez y la segunda vez fue simplemente una manera espiritual, fraterna, comunitaria de hacer que lo poco que tiene cada uno con lo poco que tiene el otro y el otro alcance para la multitud. Pero eso no se ve como un milagro, sino que quieren como una señal del cielo. Pero esto es lo que nos muestra la naturalidad con que la gente comió multitudes, lo que empezó con un proceso de 5 panes y 2 peces. Y ojalá nosotros entendiéramos eso, que uno a veces dice, pero es que nosotros en la familia que tenemos, y es que nosotros en el pequeño grupito con el que celebramos la palabra de Dios, ¿qué tenemos? Miremos, es que si nosotros no tenemos nada en la familia, o si no tenemos nada en nuestra pequeña comunidad cristiana o en el grupo juvenil en donde estamos, si no tenemos nada, quiere decir que Dios ha sido muy tacaña con nosotros. No, sí tenemos. Tenemos muchos dones dados por Dios, aunque aparentemente sean nada. Y si los ponemos en común y al servicio de la comunidad, logramos que alcance para muchos. Un segundito. No sé si esto está quedando claro. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo. Una mujer religiosa y de muy pocos estudios, lo que sabía hacer era cocinar muy sabroso y de una manera muy económica. Y entonces, lo que esta mujer sabía hacer no era de estas monjas que han estudiado ciencias religiosas o que son sociólogas o que no, era una mujer de las que pasa la mayoría de su vida sirviendo en la comunidad con el aseo, con la cocina, con todo. Estas mujeres buenas, humildes y con poca oportunidad de estudiar, pero cocinaba una maravilla y muy económicamente. Y entonces eso es lo que ella tenía. Y la comunidad le autorizó para que ella hiciera unos cursos de cocina con señoras de la familia, del barrio, de la parroquia. Yo estoy hablando allá de Medellín. Y ella estuvo ahí, dio varios cursos a distintas señoras y les enseñó de una manera sencilla cómo utilizar los pocos recursos que tengan para hacer comidas que sean sabrosas, que sean nutritivas, que sirvan. Y pasando los años, a la gente que más recordaban en el barrio era a esta hermana, más que a otras que fueron, dijéramos, de un perfil más alto, reunían más gente, etcétera. Pero esta era así desde lo poco, desde lo pequeño, desde lo humilde. Y así varias experiencias que se nota que lo poco que tenemos, cuando lo ponemos en manos de Dios y la comunidad religiosa le abrió esas puertas a esta hermana, ¿cierto?
alcanza para mucha gente. Y fueron muchas las familias que aprendieron a comer muy económicamente y muy nutritivamente. Pero no me quiero quedar en este ejemplo. ¿Qué es lo que curó Jesús después de encontrarse con la cananea? A un sordo. Luego está la segunda multiplicación de los panes. Y después que le piden el milagro, salieron los fariseos, le pusieron a discutir y le pidieron un milagro del cielo. Jesús, en el versículo 12, estamos capítulo 8, versículo 12. Jesús suspiró profundamente y les dijo, ¿para qué piden una señal esta generación? Les aseguro que a esta generación no le daré ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla. O sea, fue allá a esa región. Le pidieron una señal, les dijo no y dejó a los fariseos a ellos sin señal, porque no habían entendido ese proceso nuevo que hay de compartir. Y así se construye el reino de Dios, dentro de las fronteras de Judea o fuera de las fronteras de Judea, en el mundo entero. Lo que soluciona las necesidades de la gente es que cada uno de nosotros, de una manera gratuita y generosa, pongamos en común lo que hemos recibido de Dios y lo ponemos a funcionar con los dones del otro, con los dones del otro, buscando cómo se atiende a los niños, cómo se atiende a los enfermos, cómo se atiende a los ancianos, cómo se atiende a los desplazados, cómo se atiende a los emigrantes, cómo se atiende a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, busquemos cuáles son los dones, cuál es el carisma que el Señor nos ha dado y cómo lo empezamos a compartir. Y nos damos cuenta que desde lo pequeño va saliendo un alimento que alcanza para todos. Y veamos la conversación que sigue. La conversación que sigue en el versículo 13 dice así. Entonces, dejando Jesús con los discípulos a los fariseos, se embarcó de nuevo a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan. Se habían olvidado de llevar pan. Y solo tenían un pan en la barca. No tenían sino un pan en la barca. Él les daba esta recomendación. Estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos estaban muy extrañados y pensaban que era que Jesús los estaba regañando porque no tenían pan. Cayendo Jesús en la cuenta, les dijo, ¿ustedes por qué discuten que no tienen pan? Todavía no entienden ni comprenden. ¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántos canastos llenos recogieron? Ellos contestaron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos canastos de sobra recogieron? Ellos respondieron, 7. Y les dijo, y todavía no entienden. Y nosotros ya entendemos. Pero mire que lo importante, y por eso yo estuve repitiendo, lo importante es cuánto sobró, no tanto cuánta gente comió, sino cuánto sobró en la primera vez y cuánto sobró en la segunda. En la primera vez sobraron 12 canastos. Y es que los 12 canastos recuerdan a las 12 tribus de Israel y recuerdan a los 12 apóstoles. Ese número 12 significa pueblo. Esa fue la primera misión en territorio nacional. Pero después de que aquella mujer le abrió los ojos a Jesús, hay una segunda multiplicación en el extranjero donde sobran 7.
Y el número 7 es el número de la perfección, de la totalidad. O sea que ya no es únicamente para un pueblo, sino para el mundo entero. Sobraron 7. 7 es el número de totalidad, de plenitud. Y le dice, y ustedes todavía no entienden. O sea que ya se amplía la misión. Ellos primero habían ido de dos en dos a hacer misión en territorio de Judá. Ahora empiezan a entender que la misión se abre para todos los pueblos. Y todos los pueblos también están bajo el dominio de malos espíritus. Ese era el problema de la niña, de aquella mujer que ayudó a que Jesús cambiara, que allá también hay malos espíritus que nos dominan. Ya Jesús había curado a un hombre, pero no había empezado a hacer su misión en el extranjero. Aquí esta mujer le dijo, le llegó el momento, le llegó el momento. Entonces yo con esto quiero que comprendamos un pequeño detalle y lo vamos a entender es con lo que sigue. Estamos en el capítulo 8 y acabamos de leer el viaje en barco que se fueron únicamente con un pan. Y yo no sé si nos hemos preguntado entonces cuál era el pan que llevaban. Pues ellos no se habían dado cuenta, pero Jesús les dice, ustedes todavía no entienden. Es que el único pan que llevaban era Jesús de Nazaret. O sea, lo que hay que multiplicar en todas partes es la presencia, el amor, la persona, la cercanía de Jesús de Nazaret. Que de Jesús se alimenta Israel, pero de Jesús se puede alimentar todo el mundo. Y aquí nos dice que ellos llevaban un pan, pero que lo están regañando porque no llevaron pan, ¿sí? Y no se han dado cuenta que el pan que se está repartiendo es el mismo Jesús. Y cuando Jesús llega al corazón de la gente, desaparecen los malos espíritus. Cuando Jesús penetra en el corazón de una persona, se acaban en esa persona los rencores, los odios, las envidias, las enemistades, es decir, porque encuentran en Jesús una manera nueva de mirar la vida, una manera nueva de enfrentar el mundo. ¿Cómo? Como vemos a Jesús, con la misericordia, con la ternura, con la compasión, con la humildad, es decir, con todo aquello que ya veremos que poco a poco lo irá conduciendo hasta la muerte en la cruz, porque es cambiar radicalmente la forma de vida en la humanidad. El Evangelio tiene por objeto que cambie la forma de relacionarnos los unos con los otros hasta que la historia sea una historia nueva. El hombre, un hombre nuevo. La humanidad entera, una humanidad nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite para siempre la justicia. Entonces, ya alcanzamos a entender también ese diálogo tan raro de los panes. Y Jesús preguntándole esto, y ojo con la levadura de los fariseos y ojo con la levadura de Herodes. La de los fariseos ya vimos ahora, tanto ritualismo, tanto apego a la ley, tanta cerrazón, eso no es lo que busca Dios. Y la de Herodes, recordemos que en la levadura de Herodes, en el banquete de Herodes, fue que le dio muerte a Juan el Bautista, por darle gusto a los grandes, a los principales que estaban ahí. ¿Cierto? Entonces, ojo con ese tipo de banquete como el de Herodes y ojo con el banquete de los fariseos. Lo nuestro es algo nuevo y distinto. Aprender a formar comunidad y en comunidad ver qué dones tenemos y cómo ponerlos al servicio de Dios, al servicio del pueblo, para que el pueblo se alimente de Jesucristo a través de nuestros dones, de nuestro ministerio, de nuestro servicio, a través de nuestra misericordia, de nuestra caridad, de nuestra honestidad, de nuestra humildad, que la gente empiece a alimentarse de Jesucristo. Y sigamos entonces lo que ocurre cuando terminan el viajecito en barco. En el versículo 22, estamos en el capítulo 8. En el versículo 22, ¿qué nos dice? Cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocara. Mire que antes
le habían llevado un sordo que también era tartamudo, se lo llevaron y Jesús lo sacó del pueblo. ¿Cierto? Aquí, cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó afuera del pueblo, o sea, a solas. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos. Al ciego, recordemos que también le tocó con barro los ojos y le puso saliva en la lengua. Aquí también está haciendo esos signos, ¿cierto? Y le dijo, ¿ves algo? Y el ciego le dijo que estaba recobrando la vista y que veía a los hombres, pero que parecían árboles. Y entonces otra vez le puso las manos en los ojos y él afinó la mirada. Fue sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús le dijo, no se te ocurra ahora entrar en el pueblo. Lo mismo al otro, no hable, no diga, no entre al pueblo. Lo mismo que le había dicho al leproso. A ver, primero veamos la secuencia de lo que hemos visto hoy. En medio de dos multiplicaciones de pan, ¿cierto? Una mujer le cambia la mirada a Jesús porque él la oyó, la escuchó y se le cambió la mirada. Y entonces, después cura a un sordo y después termina curando a un ciego. Entonces están sordos y ciegos. Y estando en la barca, le dice a los discípulos, es que ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Volvamos a leer ese versículo que ya lo vimos hace un ratico. Y se me perdió un momentico. Estamos, estamos en el capítulo 8 versículo, 18. versículo 17. No, en versículo 18 ya. Bueno, entonces tienen la mente embotada. Es que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. No se acuerdan cuándo repartí esto, pero mire que le dice, ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y eso, antecitos, la curación del sordo y despuesito la curación del ciego. Entonces, ¿quiénes son o somos los verdaderamente sordos y ciegos? Esos milagros, esas sanaciones nos están mostrando lo que Él está haciendo con nosotros. Nosotros somos los ciegos y nosotros somos los sordos. Y hay una expresión que creo que todos conocemos desde niños, ¿cierto? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces lo que el Señor está es curándonos esa dureza del corazón, esa terquedad del corazón que no nos permite ni ver, ni oír, ni caminar, ni hablar. Miremos que el otro era tartamudo. Y este hace un proceso en etapa. Jesús, para curar al ciego, es por etapas. Primero le unta un poco de barro y no ve, veo como árboles y vuelve, insiste. Quiere, eso es un proceso. Eso no se acaba de un momento a otro. Y nosotros, puede que en muchos encuentros, en muchos cursos, en muchas cosas, empecemos a ver, pero la vida diaria tiene que mostrarnos cambios para que la vida nos presente una nueva visión. No es únicamente oír, no es únicamente que nos parezca quizás interesante lo que oímos. Hay que empezar a ver la vida con ojos nuevos, como Dios la ve. Y por eso aprender a escuchar al Señor. Esa es la tarea de esos dos milagros. ¿Y qué ocurre después de esos dos milagros? O sea, después de que cura a el ciego de Bethsaida, que le dice que no entre al pueblo, mire lo que viene en el versículo 27. Nos dice que Jesús emprendió el viaje con los discípulos
hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino le pregunta a los discípulos, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le respondieron, no, unos dicen que usted es Juan Bautista, que volvió a resucitar, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Y él le preguntó, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Y Jesús, perdón, Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Jesús le dijo que no se lo dijeran a nadie. Pero es la primera vez que ya algún ser humano, alguna persona, lo reconoce como el Mesías. Tú eres el Mesías. Antes, los malos espíritus lo reconocían. Tú eres el espíritu, tú eres el Hijo del Altísimo. ¿Qué has venido a hacer? Has venido a destruirnos. Los malos espíritus lo reconocen, pero un ser humano, no. Este es el primero, Pedro. Pero, ¿por qué lo reconoció? Aquí ya tenemos el signo de la curación del ciego, la curación del ciego. Cura al ciego y Pedro ve. O sea, en el fondo, Pedro y los discípulos son los ciegos que no habían visto hasta ahora. Jesús le dice, ¿cuánto fue la primera vez? ¿Cuánto sobró? 12. ¿Y cuánto sobró la segunda? 7. Y todavía no entienden. Todavía no entienden. O sea, siguen teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen, no se dan cuenta. Cura al ciego y el mismo Pedro dice, tú eres el Mesías. O sea, esa curación la está haciendo el Señor con nosotros, pero como un proceso. Y eso todos nosotros sabemos que si queremos ser fieles al Señor, si queremos crecer en el amor, en la fraternidad, en la libertad, en la justicia, en la honestidad de vida, eso no se hace de un día para otro. Eso es todo un proceso, uno va entendiendo, va comprendiendo, se va dando cuenta que uno a veces juzga demasiado a los demás porque no se mira a uno por dentro. Y entonces uno aprende a comprender también la debilidad ajena, la debilidad propia, aprende uno a perdonar de corazón y eso es una escuela y la vida es eso, que el Señor nos está librando de la ceguera, de la sordera, de la mudez, que a veces no hablamos porque nos da miedo. Nos hacen una pregunta, ah, no, yo no sé, yo no sé, yo no vi. Y sí, yo sí había visto, solo que no me atrevo a decir. Porque si yo digo lo que vi, se me complica la vida y no quiero que se me complique. Pues el Señor nos está pidiendo que cuando vimos, vimos, cuando vimos, oímos y hablemos. Y si se nos complica, bendito sea Dios. Esa es la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para que vamos viendo que los milagros son signos de lo que el Señor está permanentemente haciendo en nosotros. Y por eso, cuando entendemos eso, vamos entendiendo por qué cura a un leproso que todo el mundo lo desprecia y nosotros a quién despreciamos, cuáles son los más despreciados del mundo, cómo actuamos con ellos. Jesús cura a un paralítico que lo traen los amigos diciendo, tus pecados te son perdonados. Porque cuando uno siente que no le han perdonado el pecado, uno no camina. Yo pongo el ejemplo de un niño. Cuando un niño actuó mal y la mamá lo regaña, el muchachito se va para la pieza y llega a la pieza y se pone a llorar hasta que se duerme. Pero después cuando se despierta, es todo asustadito y no se atreve a salir, no juega, no canta, no nada, hasta que ve a la mamá y se da cuenta que la mamá ya le perdonó. Ah, cuando ve que le perdonó, le vuelve la vida al cuerpo y ya vuelve a jugar, ya vuelve a cantar, ya vuelve a reír, pero mientras la mamá o el papá no lo han perdonado, cuando él ve que está el muchachito por ahí humillado, callado, no se atreve a hablar, no se atreve ni mucho menos ni ganas de jugar. Eso es lo que nos muestra eso, cuando entendemos que la misericordia de Dios es grande, que nos perdona, pues empezamos nosotros a movernos, a caminar, a hablar, a decir lo que sea, a quitar el miedo al mundo, a quitar el miedo a las consecuencias de ser honesto, a quitarle el miedo a las consecuencias de ser justo en las decisiones.
porque al que es justo y al que es honesto, al que dice la verdad, le llegan muchos problemas encima, porque este mundo está organizado en la mentira, en la injusticia, en la desigualdad, y no soporta la verdad, no soporta la humildad. Cuando por todas partes nos dice, compre, consiga, consiga para ser usted importante, entonces uno tratando de volverse grande, importante y rico, y el Evangelio es, no, vuelvas el último y como último servidor de los demás, a caminar en contravía. Pero cuando uno entiende esto, ya uno aprende a hablar, aprende uno a oír, aprende a ver y aprende a tomar decisiones. Ya sabe por dónde, hacia dónde caminar. Entonces ya vamos viendo como el sentido de los milagros, que no es por curar sobrenaturalmente a una persona y quitarle los problemas de su vida. No, ese no es el interés del Señor, quitarnos los problemas de la vida, es educarnos. Y a veces a través de los problemas de la vida, a través de la enfermedad, a través de las crisis económicas, a través de esa incapacidad de amarnos, que muchos van educando y moldeando el corazón y descubriendo lo fundamental de la existencia. Entonces, el Evangelio tira es por ahí. Y lo que nos está pidiendo a nosotros es que oigamos, que oremos, que veamos y que compartamos. Lo poquito que tenemos es una gran riqueza que le puede servir a mucha gente. Cuando uno experimenta esto en su vida, uno puede compartir este pan y hay otros que se alimentan también de esas experiencias que uno ha tenido. Y lo importante es que la gente empiece a tener esa intimidad con Jesús. Yo creo que con esto que hemos conversado hasta ahora, ya alcanzamos a percibir otro sentido de los milagros. No es únicamente, Señor, yo sé que usted puede, yo creo en su poder, yo tengo fe, alívieme de este problema, solucioname esta necesidad. No, con humildad pidámosle al Señor. A veces también es el Señor. Gracias y me encantaría que me ayudara a solucionar ese problema. Pero Él no nos va a salvar por el milagro. Busquemos la forma de hacernos hermanos y como hermanos, como familia de Dios, como pueblo de Dios, que hacemos los unos por el bien de los otros. ¿Qué tengo yo que le sirve a este? ¿Qué tiene el otro que le sirve al de más allá? ¿Y qué tienen ustedes que me sirve a mí también? Y entonces compartiendo y vamos mirando cómo le ponemos lo mejor de nuestros dones al servicio de los más humildes, de los más necesitados, de los más abandonados, de los que nadie mira, de los que todo el mundo desprecia. Y entonces ahí vamos entendiendo el camino de Jesús. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y con eso vamos a terminar la charla de hoy, en el versículo 30 le dijo entonces, porque Pedro acaba de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo que no se lo dijera a nadie. Y leamos hasta donde comienza el capítulo 9, hasta el final del 8, mejor dicho. Entonces Jesús empezó a explicarles, o le acaba, Pedro le acaba de decir, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y entonces empieza Jesús a explicarles que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Entonces mire lo que dice, soy el Mesías, pero el camino va a ser esto, voy a Jerusalén y allá me van a juzgar, me van a condenar, me van a dar muerte. Pero tranquilo, yo sé en quién pongo mi confianza, voy a resucitar. Les hablaba con franqueza. Mire, ojo, aquí les habla con franqueza y está diciendo, hablando abiertamente. Antes le dijo a Pedro, cuando le dijo, tú eres el Mesías, no se lo digas a nadie. Pero eso de que voy a ir a morir, eso sí, hablar de eso. Y entonces Pedro lo cogió aparte y se puso a regañarlo. Se puso a regañarlo. ¿Por qué? Porque lo acepta como Mesías, pero ese camino a la cruz no. O sea, ¿qué significa para Pedro haberle dicho a Jesús, tú eres el Mesías? Jesús le responde, voy a morir.
Y Pedro le dice que no, empezó a regañarlo. Entonces, Pedro, ¿qué tiene en mente cuando le dice a Jesús, tú eres el Mesías? Pues ya iremos viendo después lo que tenía Pedro en mente, lo que muchos esperaban, que alguna vez volviera un descendiente de David a reinar sobre Israel, porque no están reinando los descendientes de David. Ahora está Herodes, que nada tiene que ver con la familia de David, ni siquiera es judío de sangre pura, es mestizo y a Herodes nadie lo quiere, porque masacrador, tirano, ladrón, deshonesto, bueno, corrupto hasta más no poder. Y entonces la gente está esperando que llegue por fin el Mesías que había prometido Dios. Y Pedro dice, usted es el Mesías. O sea, usted va a ser el próximo gobernante de la nación. Usted es descendiente de David. Ellos muchos sabían que era hijo de José y José es de la familia de David. Entonces usted es descendiente de David, punto. Entonces usted puede ser el próximo rey de Israel, el Mesías. Pero Jesús les habla de muerte. Y dígame, donde cualquier político aquí que se suba, que va a gobernar y que voten por mí, que me van a matar. Y vota por una persona que lo que anuncia como programa de gobierno es que lo van a matar. Es que eso parece una locura. Y de hecho es una locura. Todo el mundo lo que ofrece es empleo, seguridad, vivienda, vías de acceso, lo que sea, educación, pero ofrecerle al pueblo mi vida, porque me van a matar. Pedro lo regañó. Y veamos la respuesta, sigamos leyendo. Jesús, en el versículo 33 se volvió y viendo a todos los discípulos, a los que lo seguían, le dijo a Pedro, delante de todos, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tú no miras la vida como Dios, sino como los hombres. Y usted me está mirando como Mesías, pero según la mirada de hombres, no según la mirada de Dios. Apártese de mí. La misma tentación del desierto. ¿Cuál es la tentación del desierto? Salve por milagros con el poder divino o salve como rey con el poder humano. Esas fueron las tentaciones del desierto. Y es la misma tentación que le está poniendo Pedro. Mesías, sí. Por el camino a la cruz, no. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la iglesia también. Es decir, hablar del amor, hablar de que somos hermanos, todas esas cosas bonitas del amor, sí, pero comprometernos, sacrificarnos, arriesgar nuestra vida para que la situación cambie. Y eso ya, la gente como que no. Ahí empezamos a poner disculpas, a sacar excusas, en fin. Es decir, porque la cruz no le gusta a nadie. La fraternidad, la humanización de la vida a todos nos mueve, pero el camino de la cruz no. Y entonces esa es la tentación que muchas veces podemos tener también nosotros. Y a partir de eso empieza Jesús ya a caminar hacia Jerusalén y estará continuamente diciendo que va a morir y los discípulos poniéndole resistencia por el camino diciendo cuál de nosotros será el más importante. Y hasta los hermanos, los hijos del Zebedeo, y con la ayuda de la mamá, Señor, cuando llegues a tu reino, haz que el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden, no saben lo que piden. Fíjate, ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber, sí, y pueden bautizarse con el bautizo que me va a bautizar, sí, pues eso sí les va a tocar. Pero los primeros puestos, a quien mi Padre se los dé. Pero miren lo que le dice, ellos, pidiéndole que cuando llegue al reino, estén el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, usted va a ser el próximo gobernante, yo quiero ser el ministro de defensa y el otro el ministro de gobierno, por poner un ejemplo. Y le dijo, eso no se los voy a dar. Y no se les metía en la cabeza que lo que iba era a dar su vida hasta la muerte en la cruz. ¿Y quiénes terminaron a la derecha y a la izquierda? Un par de bandidos que los crucificaron con él. ¿Cierto? Pero eso no era lo que buscaban
los de Zebedeo. Pero, terminando ya con eso, y ya lo último, después estoy ya, mire que me adelanté mucho a finales del capítulo 10. Vamos a finales del capítulo 10. En el versículo 35, lo que acabamos de decir, que se acercan los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dicen, Maestro, queremos pedirte que el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y él le dirá, no saben lo que piden. Todo lo que acabamos de ver. Eso ya después lo pueden leer, ¿cierto? Y después, en el versículo 41 dice, cuando los otros se dieron cuenta de que estos dos estaban pidiendo los primeros puestos, se enojaron mucho con Santiago y Juan. Estoy en el capítulo 10 de Marcos, versículo 41. Se enojaron con él. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que entre los paganos, los que se sienten dueños, los que son llamados gobernantes del mundo, dominan a las naciones como si fueran sus dueños. Y los poderosos imponen su autoridad. O sea, se sienten dueños de los territorios y de la gente y tiranizan. No va a ser así entre ustedes. Más bien, de ustedes, el que quiera ser grande, que se vuelva servidor de los demás. Quien quiera ser el primero, conviértase en el último y servidor de todos. Porque hasta el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Ahí tenemos toda la problemática. Jesús caminando hacia la muerte y ellos buscando poder, y no alcanzan a entender a Jesús. Todavía no se les han abierto los ojos ni los oídos. No quieren. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Y ellos siguen buscando con Jesús volverse poderosos, volverse grandes. Y hasta los vemos aquí peleando por el poder. Cuando los otros se dieron cuenta que Santiago y Juan estaban pidiendo los primeros puestos, se enojaron con ellos, totalmente. Y no nos olvidemos que Jesús estaba prácticamente formando como líder a Pedro. Y los íntimos eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Y ahora, a espaldas de Pedro, están Santiago y Juan pidiéndole los primeros puestos. Es decir, haciéndole la canallada, la traición a su amigo Pedro. O sea, que le dé los primeros puestos a ellos, porque ellos veían que Jesús estaba prácticamente poniendo su mirada en Pedro. Entonces, luchas por el poder al interior de la comunidad. Así empezó la iglesia. Y Jesús caminando hacia la cruz. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden, no saben lo que piden. Y después de eso, termina curando un ciego, otro ciego. Llegan a Jericó. Cuando Jesús sale de allí con los discípulos, había mucho gentío y Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, ojo, mendigo ciego, estaba sentado al borde del camino. Mendigo, ciego y sentado al borde del camino. Al oír que Jesús de Nazaret pasaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de Dios, ten compasión de mí. Muchos lo reprendieron para que se callara, y los discípulos estaban reprendiendo a ese ciego para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Y él dijo, llámenlo. Entonces ahí sí lo llamaron. Fueron y lo llaman, venga, ánimo, él quiere verlo. Él dejó el manto, el ciego, se puso en pie, se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él, quiero ver, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. No solamente recobró la vista, sino que lo siguió a partir de ese momento por el camino. Y aquí ya tenemos, ¿cómo era el ciego? Ciego, mendigo y sentado al borde del camino, como los discípulos, ciegos, ¿cierto? Mendigos y sentados al borde del camino, como los discípulos.
queremos pedirte algo, mendigos, ¿cierto? Que el uno esté a la derecha, el otro a la izquierda, mendigos, ¿cierto? Y Jesús le dice, ustedes no saben, ciegos. Y ellos lo que estaban buscando era poder. Caminaban con Jesús, pero no eran el mismo camino de Jesús. Estaban al borde del camino, así como el ciego. Pero el ciego recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia donde él iba, hacia la cruz. El ciego empezó a seguirlo por el camino que iba Jesús. Los discípulos no habían dado el paso. Entonces nos damos cuenta que todas las curaciones tienen algo que ver con el fondo espiritual nuestro, que a veces no queremos recorrer el camino de la cruz, aunque sabemos, pero se nos complica la vida. Entonces nosotros quisiéramos un reino de Dios sin sacrificio de nuestra parte. No queremos sacrificar ni los cerdos, ni la comodidad, ni los privilegios, ni no. Simplemente queremos un amor, pero como una calma chicha, una calma que no es lo que el Señor nos ofrece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los Por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Y ya con esto terminamos la reunión. Si quiere, podemos ya cerrar la grabación. Y si algunos quieren quedarse un momentico, pues bueno, conversamos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Fueron muchos temas, pero creo que no sé si la conexión entre todos fue clara. No, padre, estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Bueno, que descanse, Gabriela. Gracias. Padre, Gracias, padre. muchas gracias. Bueno, Ana Lucía. Muchas gracias y más clarito para dónde. Gracias, Padre. Buena Ok, noche. Esmeralda. Gracias. Gracias, padre, muy amena la charla. Bueno, Miguel Ángel, que estés bien. Igualmente. Javier, si hay alguna pregunta. Sí, sí. Hay congregaciones que hablan mucho de la teología de la prosperidad, que está en sentido contrario a lo que tú nos acabas de explicar. Quisiera que nos dieras como algún aporte sobre eso. Mira, esa teología de la prosperidad nació y creció en comunidades cristianas de carácter protestante, ¿cierto? Que es aplicando un poco esa teología del Antiguo Testamento que Dios bendice con una economía estable y buena, o sea, con riqueza, con salud, larga vida y con abundancia de hijos. Y entonces, que al que tiene fe, el Señor lo bendice pues, con todas estas bendiciones, con esa prosperidad. Y entonces ahí lo que es la pobreza, la enfermedad, la falta de hijos, la esterilidad, es casi como falta de bendición de Dios. Y era la mentalidad que manejaban muchos de los que manejaban las sinagogas también, ¿cierto? Y algunos cristianos también la siguen manejando, pero está lejos de lo que propone el Señor. Porque el Señor siempre nos dice, los últimos serán los primeros, como escuchamos ahora, el que quiera ser primero, póngase último. En un banquete busque los últimos puestos. El Señor siempre nos pide a empequeñecernos y desde lo pequeño ofrecerle lo que el mundo necesita. ¿Cierto? Entonces no sé si esto te responde un poquitico. Es la teología de la bendición, es decir, como toda la riqueza es bendición de Dios. Y nosotros decimos eso. Cuando tenemos alguna riqueza, gracias Señor por esto que nos has dado. Pero estaría el peligro también de pensar que al que no ha conseguido riqueza es porque Dios no lo bendice. ¿Cierto? Entonces, la riqueza es una bendición si alcanzamos a descubrir que la riqueza es una herramienta para expresar el amor a Dios y al prójimo. Entonces, el que tiene un dinero y lo pone al servicio del proyecto de Dios, a generar, por ejemplo, que las personas tengan empleo, que las personas tengan vivienda, que tengan alimento, etcétera, y yo voy poniendo esa riqueza hacia allá, claro, eso es una bendición, ¿cierto? Y la prosperidad no es mi prosperidad, sino que entonces el pueblo, a partir de estas cosas, puede humanizar su vida,
pero a veces también se puede humanizar sin necesidad de una riqueza que lo respalde, sino que entre los pobres que carecen de bienes, pero que tienen un sentido de fraternidad muy grande, por ahí a veces rinde mucho más y se consiguen cosas mucho más fundamentales que lo que se recibe desde arriba. Bueno, Muchas eso es más o menos gracias. Alcides, así en resumen, lo que yo Sí, te muchas diría frente a eso. gracias. Bueno, entonces ya nos va esperando la cama y a muchos quizás todavía la comida. Entonces, que pasen buena noche y Dios mediante continuamos la próxima semana. Bueno, Hoy, Javier, muchas sí, hoy tú, gracias. sí, hoy tuve enredos con el correo, que no me abría mi correo, no sé por qué, pidiéndome que buscara la contraseña y se la ponía y no me servía. Y entonces no pude enviar por correo. Pero bueno, ya tenemos. El enlace es siempre el mismo, no lo vamos a cambiar. Si alguna vez lo fuéramos a cambiar, le avisamos. Si no lo envío, el mismo de la semana pasada, el mismo de siempre. Ok, Muchas gracias. en todo caso, muchas gracias y bueno, a descansar. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buena novia. Bueno, felicidades y gracias. Irma, Hasta luego. Paola, hasta luego. Hasta luego. Del Evangelio. Muy bonito. Gracias. No me ha llamado. Bueno, guarden. Pero no le guardamos boca. Ay, qué pecado.
Bendiciones. Gracias.